bienvenida a este emocionante episodio llamado Inteligencia Artificial y Alto Rendimiento en la temporada 3. Bueno, antes de sumergirnos en este fascinante mundo, quiero hablar un poquito de mí, súper rápido. Bueno, he tenido el privilegio de trabajar en diversos sectores, desde la banca hasta la industria automotriz, pasando por el entretenimiento y la educación. Y bueno, mi experiencia en analítica de datos me ha llevado a explorar infinitas posibilidades con herramientas de Machine Learning y actualmente me encuentro inmersa en el mundo de la consultoría. Pero bueno, ahorita no me encuentro sola en esta conversación y estoy encantada de tener a una invitada muy especial conmigo hoy, una mujer increíble, talentosa en el campo de la inteligencia artificial y una voz destacada en el mundo de alto rendimiento. Permítame presentarles a Fanny Nina. Gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias por la invitación. Encantada de ser parte de esta tercera edición. A little bit about me, un poco de mí. Soy Fanny, como me introdujiste. Trabajo en Microsoft as a Principal Research Manager. Lidero un equipo que trabaja a la intersección de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Mucho de mi investigación es en computación de alto rendimiento. Y parte de la trayectoria que tengo he sido bastante en inteligencia artificial. Inteligencia artificial es como de trendy word right now, pero en realidad cubre un montón de tópicos. Ahora mismo estamos más focalizados en deep learning y transformers. Seguro que vamos a hablar un poco de eso. Um, yo soy de Cusco. Crecí e hice mi bachillerato en Cusco. Trabajé en Lima por unos años y de ahí me vine a hacer escuela graduada aquí en Estados Unidos. Ahora mismo me estoy conectando de California, de Silicon Valley, y encantada de ser parte de esta sesión. Muchas gracias, Fanny. Un placer tenerte aquí. Y bueno, gracias por esa presentación. Bueno, en esta sesión, este episodio de hoy día, quisiéramos iniciar esta sección primeramente por tu trayectoria académica. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre tu experiencia en pregrado. Claro que sí. Como decía, yo hice mi pregrado en Cusco. Me crié y terminé haciendo mi pregrado en Cusco. El pregrado lo hice en Ingeniería de Sistemas, que es la carrera de computación en la UNSAC. Yo soy de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Interesantemente, el programa era relativamente nuevo. Cuando yo entré, posiblemente el programa tendría 10 años de vida. Me acuerdo que ni siquiera teníamos un pabellón y parte del trabajo que yo hice, yo terminé siendo quinto superior y terminé siendo parte del consejo estudiantil, que se reúne con el rector, con los diferentes cabezas del poder ejecutivo de la universidad. Entonces, parte de mi rol en esa época era ver si podíamos conseguir un pabellón para los estudiantes. Qué Ahora estoy muy interesante. feliz de haber visto que tenemos un pabellón de 8 pisos. En mi época no teníamos nada de eso, pero el programa era bastante interesante. El programa cubría desde inicios de algoritmos y codificación hasta temas de inteligencia artificial. Yo fui introducida en inteligencia artificial cuando estaba haciendo mi bachillerato. El programa también tenía la ventaja de traer profesores fuera del país, que nos daban un poco la visión de lo que estaba sucediendo afuera. Y al mismo tiempo los profesores trataban de inculcarnos en que para hacer investigación, lamentablemente había que salir un poco fuera de nuestro ámbito regional, incluso fuera de nuestro ámbito nacional, para poder entender lo que es la investigación. O sea, el problema era bien sólido en la parte fundamental de computadores, ¿no? O sea, enseñaba todo lo que es básico de computación, desde algoritmos hasta estructura de datos, hasta base de datos, arquitectura del computador, networking, Mm. redes. Todo eso, el programa es muy sólido, dado que cuando vine a ser escuela graduada sentía que no había mucho gap para poder complementar. Me sentía relativamente preparado. Obviamente hay más desafíos cuando vienes a un entorno diferente, pero yo creo que el programa era sólido en eso. Entonces, muy feliz, ¿no? Muy afortunada de haber tenido esa oportunidad. Qué bueno que hayas tenido una muy buena base en esta sección de pregrado, la verdad. Y una curiosidad, ¿qué te motivó a ti a decir, bueno, ya, voy a ingresar a la universidad, quiero estudiar ingeniería de sistemas? ¿Ya lo venías pensando desde el colegio o cómo fue esa experiencia para poder elegir esa carrera? Es una muy buena pregunta, porque yo creo que el clásico
dilema que muchos estudiantes que están en colegio ahora mismo están cayendo es que hay una presión para específicamente, algunos programas, ¿no? Hay una presión para, tienes que estudiar medicina, o si vas a estudiar Exacto. ingeniería, tendría que ser ingeniería civil, o tal vez informática, pero hay siempre como dos, La tres presión. carreras. Hay una Exacto. presión fuerte, ¿no? Que viene de los papás, viene de la familia, viene de la sociedad. Y obviamente la intención es buena porque la idea es que el estudiante tenga un futuro exitoso, pero al mismo tiempo yo creo que es difícil entender qué profesión va a ser la más exitosa cuando estás recién acabando colegio. Para mí, tal vez un poco mi rebeldía natural, yo entré al colegio muy joven, ¿no? Yo entré a mi primer grado a los 4 años y acabé a Ah, los 15 años. Entonces, wow. cuando acabé los 15 años, la presión de estudiar medicina no me gustaba. Yo, si bien cierto, tenía muy buenas notas y tenía muy buen estudio académico y récord académico, no me gustaba esa presión, sentía que esa no era una carrera para mí. Tampoco me gustaban los muchos años que uno tiene que invertir en esa carrera para ser exitoso. De alguna forma sentía que el tiempo era mi mejor recurso y habiendo acabado tan joven quería maximizar mi tiempo. Y era muy buena en números, era buena en ciencia, era buena en números. Me gustaban mucho los números. Dentro de la carrera de ingeniería me gustaba computadoras. Un poco de bias para mí, porque mi hermano también estudió el mismo programa. Mi hermano es uno de Ah. los primeros que se graduó del programa, como te digo, era bien nuevo. Entonces, yo me acuerdo que a los 10 años, 11 años, cuando mi hermano estaba estudiando esto, yo aprendí a codificar un poco con él. Entonces, como que tenía esa inducción al área, entonces tenía como que es un poco de bias a eso. Entonces yo sentí que era la carrera que yo podía ser más exitosa. Me gustaban la ingeniería, me gustaban las matemáticas, sentía que computadoras era una área muy interesante por la parte lógica. Cuando aprendí a codificar tan joven, era interesante cómo uno tiene que abstraer la parte lógica para poder codificar, entonces me fascinaba mucho, era muy buena en eso. Entonces decidí como que esa era la carrera que dentro de todo el espectrum de opciones era la que mejor tenía afinidad. Am, Obviamente yo no tenía ni idea de que iba a tomar el rumbo que tuvo mi carrera. Obviamente mi misión era a short term, a corto plazo, y sentí que esa era la carrera y apliqué y cogí mi primer intento, tuve muy buenas notas, entré a la universidad también a los 15, acabé súper joven, a los 19, entonces Wow, me dio qué como emocionante. una ventana para explorar otras cosas, ¿no? Tuve mucha suerte, honestamente, porque es bien difícil escoger una carrera cuando uno está acabando el colegio. Fueron diferentes factores que me ayudaron a decidir por qué ir por esa carrera. No, sí, totalmente de acuerdo contigo en que es una decisión muy difícil, sobre todo cuando uno es tan joven y recién ha terminado el colegio, decir, ahora qué, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estudio? Bueno, en mi caso yo estudié ingeniería estadística, informática, y bueno, también no sabía qué estudiar, pero por cuestiones de la vida hondé en ese camino y también me gustaban mucho las matemáticas, así que dije, ¿por qué no? Bueno, a veces, como dices, ¿no? Un poco de suerte en la vida o cuestiones del azar siempre están ahí. Buenísimo. Muy cierto. ¿Cuál dirías que ha sido la experiencia o el aprendizaje más grande que tuviste en estos 4 años, creo, ¿no? ¿Tu carrera duró 4 años? ¿Lo lograste? ¿O 5? Acabar el bachillerato. Sí, Ajá. sí, lo acabé en Wow. 4 años porque, Ah, wow. em, quería hacer lo que se llama, cuando estás en quinto superior o en curso superior, te permiten llevamos más créditos de los que generalmente son permitidos, Ujú. para poder avanzar más rápido. Y Mm. yo tenía esa fascinación de acabar todo rápido Ah. y decidí acabarlo rápido. Lo cierto es que esos 4 años que acabé, o el año que me ahorré, lo terminé haciendo una tesis de disertación, y mi tesis de disertación me tomó entre 1 o 2 años, en realidad lo acabé más largo de que mucha otra gente, obsesionada con hacer una tesis de disertación, que es algo bien novedoso. Creía hasta el día de hoy creo fervientemente en que mucho de lo que se hace en tecnología es fascinante, ¿sí? ¿Me entiendes? Hay tanto para crear, tanto para innovar, que uno
a veces es como un niño en una tienda de chocolate, ¿no? ¿En qué área me voy a volver un experto? Entonces, para mí, para responder a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el aprendizaje más fuerte de esos años? Am, yo creo que el aprendizaje más fuerte fue al inicio. Al inicio yo me sentí que yo no pertenecía a ese grupo, por el mismo hecho de que era muy joven, entré en el primer intento y muchas de estas carreras en las universidades nacionales toman muchos intentos para los estudiantes. Un año aproximadamente, o hasta dos incluso. Exacto, y entonces en ese un año, 2 años, el estudiante adquiere muchas habilidades de la parte de conocimientos, de la parte técnica, que yo no las tenía, ¿no? Que, o sea, me acuerdo que llevaba mis primeras clases de los primeros años, donde teníamos análisis matemático, donde teníamos estas clases, y para mí todo eso era nuevo, cuando muchos estudiantes ya habían aprendido eso, porque pasaron 1 o 2 años preparándose para entrar a la universidad. Entonces me sentía como que estaba en desventaja, sentía que tal vez si entré muy joven, tal vez no pertenezco a este grupo, debí haberme quedado un poco más preparándome. Me sentía fuera de lugar, la gran verdad. Y esa falta de confianza en mí hizo que yo asumiera que era normal no hacer bien las clases o no rendir bien en las clases. El otro mensaje que yo recibía era que um, es normal que la universidad sea difícil para todos, que es normal que uno jale clases, porque es difícil. Para mí, que estaba acostumbrada a tener un buen récord académico, asumir eso también me costó un poco de trabajo, pero lo asumí. Entonces me empecé a sentir con una limitación de poder desarrollarme bien. Entonces, mi primer semestre me fue bien, mi segundo semestre cuando llevé la clase de algoritmos, no tan bien, para serte honesta. Y es Sí, una de las clases más básicas para computadoras, ¿no? O sea, algoritmos. algoritmos, sí. Me acuerdo que el laboratorio me fue muy bien porque me encantaba codificar, pero la parte teórica no, no me entraba, no la podía. Y fue la primera clase que reprobé. Entonces, cuando reprobé fue un mensaje fuerte para mí de que tal vez es cierto, de que no pertenezco a este grupo es muy difícil, tal vez debía haber estado preparándome más años antes de entrar. Lo bueno es que tuve la fortuna de tener un verano después de esa clase donde tuve un profesor diferente, con un mensaje diferente, y me di cuenta de que realmente esto para mí entraba de una forma muy natural, si me lo sabían explicar o lo explicaban de la forma que yo entendiera. Y poco a poco me di cuenta que muchas de las clases eran más del área que yo me sentía cómoda, que era la parte lógica, ¿no? Mucho lo de algoritmos es, una vez que te hace clic, todo se vuelve más Engrana todo, correcto. claro, engrana Sí. todo. Entonces me resultó fácil empezar a progresar después de esa clase. Creo que esa fue la única clase que reprobé. Y después de eso, una vez que pasé eso, me fue súper bien. Y me di cuenta que ser joven o sentir que no había estado tantos años preparándome para la universidad no debía ser una limitación, había una razón por la cual pertenecía a ese grupo. Y que si yo creía en mí, si yo realmente me dedicaba y ponía al lado los mensajes que tenía de la gente, podía realmente rendir, ¿no? Entonces ya para el tercer o cuarto semestre empecé a rendir, empecé a ser parte del tercio superior, del quinto superior, me empezaron a dar la capacidad de llevar más créditos. O sea, mi inicio fue un poco rough, un poco difícil, y creo mi mejor aprendizaje fue eso, ¿no? Creer en uno mismo. Bueno, a veces uno cuando empieza algo Y nuevo, perseverar, perseverar, ¿no? Una vez cuando empieza totalmente. algo nuevo, no te vas a sentir cómoda. Está bien que uno no se sienta cómodo, es el punto, ¿no? Cuando uno hace nuevo, es cuando uno tiene que estar incómodo del asunto. ¿Eso qué significa? Que estás creciendo, que estás haciendo algo nuevo, que estás expandiendo tu conocimiento, tus horizontes. Yo creo que esa lección se ha repetido en toda mi carrera, ¿no? Yo creo que ese fue el mejor aprendizaje que tuve de esa época. Qué interesante, mira, que hayas tenido esa perspectiva. Yo, cuando me contaste que ingresaste a cierta edad y lo acabaste en cierta edad, para mí fue como que, wow, o sea, qué capa, qué talentosa, porque yo diría que es una ventaja, la verdad. Pero cómo es la mente que de repente pensaste otra cosa en su momento, pero mira dónde estás ahora, ¿no? Todo lo que has logrado, la perseverancia, como dices, es fundamental. Y qué hermoso, la verdad. Y una consulta, Fanny. Revisando tu perfil y toda tu trayectoria, veo que has hecho una maestría.
desde que me dices que acabaste a los 19, ¿qué pasó para que tú digas, ya, ahora una maestría? ¿Cuánto tiempo pasó o qué te motivó a dar ese siguiente paso? Y es una muy buena pregunta porque honestamente yo quería hacerlo cuanto antes. Yo creo que hay una misinterpretación o tal vez una falta de conexión entre lo que sucede en Perú y el resto del mundo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, acá es muy típico que después de un bachillerato entres a escuela graduada como el Totalmente. siguiente paso, ¿no? Y después de eso puede ser maestría, puede ser doctorado. Es muy normal, ¿no? Entonces tú vas a encontrar estudiantes que están acabando el doctorado, que están en sus 20 y pico, algo que en Perú no es tanto así, o sea, uno cada bachillerato y luego quiere trabajar unos años y luego tal vez va a considerar escuela grabada después. Creo que eso es muy distante a lo que sucede, por lo menos aquí. Cuando yo acabé, yo quería maximizar mi tiempo y estudiar escuela graduada. Mm, Otra desventaja que yo le veía en el sistema de Perú era que había que hacer la tesis para graduarse. O sea, uno se gradúa con bachillerato, pero si quieres el título de ingeniería, tienes que hacer tu tesis, tesis, right? correcto. Y eso a mí tampoco me gustaba, porque decía, es pérdida de tiempo, ¿para qué quiero hacer eso? Pero yo soy la última de 3 hijos, entonces mi mamá no me iba a dejar acabar la universidad sin graduarme. Mis hermanos han graduado, y mi mamá me iba. Era sí o sí. Era sí o sí, ¿verdad? Yo era la última, tenía que terminar bien. Entonces, como te decía, a pesar de que acabé rápido, yo decidí hacer una tesis en realidad virtual, que nunca se había hecho en mi programa, nunca tuvimos clases de realidad virtual. Era una realidad virtual que tenías que operar con unos guantes digitales que podías interactuar con la realidad virtual. Y esto es allá en el 2005, por ahí. Mm, Hace muchos años, entonces me costó mucho acabar esa disertación. Durante esa disertación trabajé, me acuerdo que eh, terminé muy frustrada con el proceso. Eh, la otra frustración que tenía era que a pesar de que uno puede aplicar a escuela graduada sin la disertación, porque honestamente no te la van a pedir, lo que te van a pedir es acabar el bachillerato, totalmente. no tenía una guía clara de cómo aplicar escuela graduada. Eh, la única guía que tenía era mi profesor de inteligencia artificial, que él recomendaba que yo fuera a la Universidad de Pisa en Italia para Mm, aplicar, pero no tenía muy claro cómo aplicar, no sabía a quién preguntar. Me acuerdo que hasta estudié italiano porque quería irme para allá, pero me ah. faltaban piezas para poder hacer. Traté de visitar las páginas web, traté de hacer todo lo que pude, pero no tenía clara la figura cómo aplicar. Y lo que hice fue dedicarme a trabajar, a pesar de que yo quería, sentía que me faltaba información. Y me puse a trabajar en la industria como ingeniería de software y me fui a Lima a trabajar en diferentes instituciones bancarias. Trabajé primero en el Banco Continental, trabajé en Telefónica, trabajé en Scotiabank, todo haciendo ingeniería de software. Hacíamos software de diferente tipo de expertise, de temas. Y en ese afán yo creo que pasó tal vez 2, 3 años. Y honestamente yo a ese punto yo creo que ya había renunciado a salir del país. Y lo que hice fue hacer escuela graduada en Lima. So, Ah, en de Perú. hecho, llegué a la Universidad de San Marcos y entré al programa de maestría. O sea, porque de que iba a ser escuela graduada, iba a ser escuela graduada. Eso ya lo tenías clarísimo desde el inicio. Am, y porque sentía que ese era el único mecanismo que yo podía o que yo conocía. Am, Hice un semestre, pero no era lo que yo pensé que iba a ser. Yo estaba fascinada con hacer investigación y las clases de maestría eran más dedicadas a la industria, ¿no? Por ejemplo, hacía yo creo que maestría en tecnología y sistemas. Y entonces era más como navegar eso en la industria, no había mucha investigación. Terminé un poco frustrada mi primer semestre. La gran ventaja que yo tuve, y fue una coincidencia grandísima, es que conocí a un compañero que había aplicado a escuela graduada fuera del país, específicamente en Puerto Rico, y había sido aceptado. Y él fue el que me contó el proceso, ¿no? Me dijo, estos son los pasos, así se aplica. Y con esa información saqué todos mis papeles, apliqué. Para ese entonces yo ya estaba en mitad de la maestría en la San Marcos
Ujú, Yo ya tenía una oferta laboral en España porque tenía mucha curiosidad de salir del país y conocer los ambientes laborales, pero decidí aplicar porque yo creo que no hay peor intento que el que no se hace. Y conseguí la beca, ¿no? La beca acá se llama ayudantías, son ayudantías financieras que te pagan la universidad, te pagan el seguro de salud y te pagan un salario mensual, ¿no? ujú. Y entonces a mí me aceptaron con una beca de investigación, que significa que me permiten hacer investigación, mientras hago mi escuela graduada. Cuando me salió ¿Investigación ahí en la misma universidad en la o misma en otro universidad, instituto? no, en la misma universidad. So, lo Mm, que sucede acá es que uno viene y pertenece a un laboratorio de investigación. mm. Entonces, el profesor, que es el jefe del laboratorio de investigación, va a guiar el tema de investigación de cada estudiante. También va a tener la guía de las diferentes ayudas financieras. Las ayudas financieras pueden venir en forma de parte de la universidad al laboratorio de investigación o pueden venir de parte externa, de compañías de afuera al laboratorio de investigación. Entonces el profesor tiene la habilidad de poder destinar ese dinero como le Mm, parece, ¿no? A los estudiantes, a comprar recursos de máquinas, a tener laboratorio, todo lo que se necesite para un laboratorio de investigación. Entonces también el profesor decide qué estudiantes van a ser aceptados, ¿no? Yo tuve la fortuna de que la profesora Divya Manian, que fue mi asesora del doctorado, de la maestría, ¿no? Me aceptó con una identidad de investigación y la investigación era en procesamiento de imágenes y ujú. reconocimiento de patrones. ¿Eso en qué Eso, año más o menos fue? eso fue a finales de 2008 para empezar el 2009. Si te das cuenta, tengo Mm, como 4 años entre que acabé claro, y, y me fui a claro. escuela privada. Mientras trabajabas y todo. Claro, Interesante. Y una consulta, veo que la maestría tú la hiciste en Computer Engineer, ¿correcto? correcto, ingeniería de computadores. Y quería seguir en ese campo de investigación, ¿por qué en un MBA? Que, bueno, actualmente está de moda, no sé si de moda, pero es muy requerido esa rama de la maestría, un MBA. ¿Por qué no un MBA y por qué sí un Computer Engineer? Depende, ¿no? Yo creo que el MBA era interesante si te quedas en la parte de la industria y no estás muy interesado en la parte de investigación. ¿Qué significa? El MBA te va a permitir una maestría en negocios. Ujú, Lo que básicamente te va a ayudar es cómo ser un líder para manejar negocios en la industria. Pues, digamos, quieres ir a la parte de negocios o a la parte de liderazgo en negocios y no tanto a la parte técnica de computadoras, un MBA es definitivamente bueno. So depende de dónde quiera uno llevar la carrera. Yo definitivamente lo consideré MBA porque estaba muy interesada en la parte de negocios si me quedaba en Perú, pero claro. había una parte mía que siempre quiso hacer investigación. Entonces, para hacer investigación es mejor ir a la parte específica, lo que se llama la parte técnica del tema, ¿no? Y dado mi área, pensé que ingeniería de computadoras era mejor. Acá hay dos áreas típicas, ¿no? Hay ingeniería de computadoras y hay ciencia de computación, ¿no? Dependiendo cuál es la que tú quieras. Y la ingeniería de computadora está más cerca de la parte del hardware y ciencia de la computación está más cerca de la parte de algoritmos y de software. Mm, sí. Entonces, depende Un cuál poco de quieres. Machine Learning quizás en esa rama. Machine Learning va a estar dentro del área de ciencias de la computación. Computación, sí. Pero lo interesante es que depende mucho de la escuela. So, hay escuelas, la escuela en este caso la universidad, hay universidades que su área de investigación es un poco fluida, que significa que pueden hacer colaboración entre ingeniería de computadoras y ciencia de la computación a un single programa, un programa único. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, Machine Learning. Lenguaje de máquinas puede pertenecer a ambos, ¿no? El programa que yo hice, que era reconocimiento de patrones, es más dentro de la parte de lenguaje de máquinas y eso está más cerca de la parte de señales, procesamiento de señales, que es más en la parte de ingeniería eléctrica, ¿no? Por lo menos acá eso está más cerca de la parte de ingeniería eléctrica que lo que sería de computadoras. Algo que es diferente en Perú, ¿no? En Perú no se ve ingeniería eléctrica como esa conexión No, no con mucho. procesamiento de señales, con todo eso. Acá, sin embargo, se ve. Entonces, mucho depende de la universidad, mucho depende del profesor. Es una parte muy fluida, ¿no? Es una parte bien, bien fluida como uno quiera navegar eso.
algo que yo recomendaría a alguien que quiera perseguir esto es investiguen en el laboratorio de investigación, hablen con los profesores, porque el profesor puede tener una visión más abierta del programa que lo que realmente es el título como tal, ¿no? O sea, una maestría en computadoras. Bien, es cierto, te da el ambiente de computadoras, pero la investigación puede ser algo muy, muy único que el profesor es el que está guiando. Claro. Y como mencionaste al inicio, me dijiste que habías hecho, bueno, habías ido a esta maestría con una beca. Ujú. ¿El proceso fue mediante alguna institución intermedia? ¿Fue directo con la misma universidad? ¿Y presentaste algún proyecto para que te puedan aceptar en este grupo de investigación? No sé si nos puedes comentar un poquito. Sí, claro, el proceso de aplicación es relativamente sencillo comparado con el proceso de aplicación en Perú, por ejemplo. Acá uno puede aplicar a muchas universidades al mismo tiempo. Uno no necesariamente tiene que dar un examen de admisión. Eh, no hay tal cosa como un examen de admisión para cada universidad. Entonces, te piden ciertos requerimientos para aplicar. Parte de esos requerimientos van a ser lo que se llaman los transcripts o el certificado de notas, ¿no? Cuán buen estudiante fuiste, qué universidad vienes, cartas de recomendación. Te van a pedir lo que se llama SOP o Statement of Purpose, que es una carta que uno escribe donde declara la razón o el propósito por lo cual debería uno ser aceptado. Yo creo que ese Sí. documento es básicamente uno de los más importantes porque eso va a señalar, o al menos a los que van a realizar la aplicación, deben encontrar como información que es muy única, ¿no? Que este estudiante merece la pena ser aceptado o por las habilidades que tiene, por la carrera que ha logrado, o mucho, ¿no? O sea, uno como humano es un montón de habilidades, entonces ponerlo todo eso en una carta es complicado, pero esa carta va a definir mucho la parte de aceptación. También te piden exámenes, por lo menos acá en Estados Unidos te piden exámenes del idioma, entonces como extranjero te van a pedir examen básico del idioma que se llama el TOEFL y como escuela graduada te van a pedir un examen estándar de graduados que se llama el GRE. Entonces con todo eso uno aplica y luego la universidad revisa esas aplicaciones y decide a quién acepta, ¿no? Para responder tu pregunta, yo no tuve que presentar un proyecto como tal. Si bien es cierto, en el SOP uno puede declarar qué proyectos uno estaría interesado, o si no, si uno ha hablado con un profesor o con un laboratorio de investigación, está apasionado por ese laboratorio de investigación, por ese tema en particular, uno puede elaborar en ese aspecto. Pero en mi caso no lo hice, o sea, mi carta era bien general. Tampoco lo hice con un intermediario. Am, lo único que uno hace cuando aplica es pedir ayudantía. Esta ayudantía es la que va a cubrir todos los gastos y dependiendo del presupuesto de la universidad y del presupuesto del profesor, van a escoger qué estudiantes pueden ser elegidos para ese proceso. Entonces, no hubo un intermediario, no fue una aplicación directa a la universidad y luego la universidad decide a quién provee esa ayudantía o no. Qué interesante. Y bueno, en estos años, creo que son 2 años en la maestría, ¿cierto? Dos Correcto, años en la maestría en Puerto Rico, ¿no? En Puerto correcto, Rico. correcto. Eh, ¿Algún proyecto que recuerdes que haya sido significativo para ti durante estos años? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el proyecto que tal vez fue muy útil para mí fue el proyecto en el que yo terminé conociendo a mi profesor del doctorado. Parte de mi investigación, para cualquier ayudantía de investigación, parte de los requerimientos es que uno haga investigación. ¿Qué significa? Que uno tiene que publicar papers, tiene que ir a conferencias a presentar las publicaciones, tiene que ir a diferentes eventos para defender la publicación. Muchos de los fondos que vienen para los estudiantes vienen de instituciones nacionales del país. Por ejemplo, tenemos el NSF, el National Science Foundation here, que es una institución nacional del país que lo que hace es destinar dinero a diferentes universidades, a diferentes laboratorios de investigación. Entonces los profesores aplican para pedir el dinero, lo que se llama un grant application. Entonces luego el estudiante tiene que eventualmente con el profesor demostrar cómo ese dinero ha sido utilizado. Entonces
hay una serie de requerimientos que a uno le piden como investigación. Entonces, parte de mis años en la maestría fue hacer mis primeras publicaciones, viajar a conferencias, presentar mi trabajo. Y en uno de esos viajes y conferencias, yo terminé en Boston presentando un trabajo que era era un algoritmo descriptivo para hacer reconocimiento de patrones. Nosotros trabajamos con algo que se llama hyperspectral imagery. So, una imagen hiperespectral es más rica en contenido. Por ejemplo, las imágenes que tenemos ahora son de 3 bandas, ¿no? RGB, red, green and blue. Pero una imagen hiperespectral tiene cientos de bandas. Generalmente trabaja en la parte de near infrared, la parte de infrarrojo, cerca de infrarrojo. Entonces tú tienes más información dentro de un píxel de una foto. Mm, Entonces, cuando tienes más información, uno puede desarrollar muchos algoritmos para hacer reconocimiento, ¿no? Generalmente hacíamos reconocimiento de terrenos, de imágenes aéreas. Entonces, parte del trabajo era reconocimiento de qué zonas son urbanas, qué zonas son no urbanas, qué zonas son pavimentadas o no pavimentadas, qué zonas son áreas verdes o no. Y dentro de las áreas verdes tienes clasificaciones, ¿no? Mucho de las clasificaciones toman mucho tiempo en ejecutar. Entonces hay que venir con ideas de unos algoritmos que puedan hacerlo más rápido y más eficiente. Entonces yo propuse algo que se llama algoritmos esféricos, que usan una función esférica para ujú. poder determinar la clasificación de específicamente de categorías específicas, ¿no? Y con ese trabajo fui a presentarlo en la conferencia. Y algo que yo me di cuenta era que estos algoritmos, da la data, porque digo, tiene cientos de canales, la imagen tiene miles de píxeles, se demoraba horas en hacerlo, ¿no? Algo que yo estaba proponiendo era usar arquitecturas paralelas para acelerar. Mm, Y ahí fue que conocí mi asesor del doctorado, porque mi asesor del doctorado, él es el director del Laboratorio de Investigación de Arquitectura de Computadoras en Northeastern University. Entonces, básicamente lo que él hace es aceleración. Entonces, el trabajo que yo mm, hacía era enlazó. muy relacionado con su laboratorio de investigación. Entonces, cuando él vio mi trabajo y se interesó mucho por él, ah, eh, apliqué a la universidad porque me gustaba. Apliqué a varias universidades, una de ellas fue esa. Él se acordaba mucho de mí, entonces cuando llegó mi aplicación a su escritorio, él la aceptó, él se comunicó conmigo, me llamó si estaba interesada yo en ir a hacer el doctorado con él. Él fue el que me ofreció la ayudantía, la beca de hacer el doctorado con él. Ujú. Entonces eso fue realmente una coincidencia magnífica para mí. El destino ya estaba predispuesto. Ya, Y ya. una consulta, o sea, entiendo que hiciste tu artículo, bueno, fuiste a defenderlo a Boston, y ahí conociste a tu futuro asesor, ¿no? Del doctorado. Y cuando te planteaste estudiar el doctorado, ¿fue tipo meses o hubo un plazo de tiempo en el cual estuviste elaborando y luego planteaste hacer el doctorado? No, en realidad fue una cosa después de la otra y eso es muy típico dentro del ambiente de escuela graduada acá. Uno cuando acaba la maestría, cuando está por acabar la maestría, tiene como hay un calendario académico acá que funciona de septiembre a septiembre de cada año. Entonces, el primer semestre del año va a estar en septiembre y a finales de ese semestre, que más o menos es en noviembre, diciembre, se empiezan las aplicaciones para escuela graduada. La idea es que como internacional uno aplique más antes para que la Entiendo. aceptación o la no aceptación llegue temprano y uno tenga que tramitar la visa o la ayuda financiera, la ayudantía, la beca o la relocación si uno tiene que moverse a otro lado. Entonces, todo ese papeleo te dan más tiempo si uno aplica antes. El punto es que para para febrero posiblemente tengan la respuesta. Marzo, abril puedes desarrollar la parte de los papeleos y solucionar cómo va a ser los Claro. siguientes pasos. La idea es que en septiembre de ese año puedas empezar el programa. Entonces te das cuenta que es como casi un año del proceso. Sí. Entonces uno trata de aplicarlo sabiendo que se va a graduar en el siguiente semestre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo quería graduarme en mayo y apliqué en noviembre
la idea era graduar en mayo y luego empezar en septiembre, porque la mayoría de Todo seguidito. claro, pero si te das cuenta tenía un buffer del verano, ¿no? Entonces, ¿qué tal Exacto. el verano? Entonces, lo que yo hice fue extender mi maestría durante el verano, cosa que también tenía el estatus de estudiante y al mismo tiempo, como te digo, hay un estipendio, hay un salario que le pagan a uno. Y en verano generalmente el salario es más porque no hay clases y hay mayor beneficio para los estudiantes graduados si hay fondos financieros en el laboratorio de investigación, entonces uno también puede ahorrar mucho. Es como que yo hice que el calendario me funcione lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo terminé mi maestría, ponte, a finales de verano, me quedé unas semanas más en Puerto Rico y 2 semanas antes de que empecé clases me fui para Boston a empezar clases. Entonces fue una cosa después de la otra. Claro, y en este caso, por ejemplo, yo sé un poco los requisitos de las maestrías en Estados Unidos, que como mencionaste, es el GMAT, el GRE, el ensayos, entre otras cosas. Para lo que es un doctorado ya en Estados Unidos, son requisitos similares, y el inglés, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en Puerto Rico hablan español, ¿no? O era una maestría en inglés. Fue difícil ese cambio de chip de, ya, ok, hice una maestría, bueno, si fue en español o inglés, luego migrar a estudios ya totalmente en inglés. Es una buena pregunta. En Puerto Rico es una mezcla de los dos. Las clases, los libros van a ser en inglés, los profesores van a hablar español. Ujú. Um, el español de Puerto Rico definitivamente no es el mismo español de Perú. El español de Puerto Rico está invadido de palabras en inglés. Ah, Entonces, muchos de los profesores van a preferir hablar en inglés. Mi asesora es de la India, mi asesora de la maestría era de la India, entonces ella no tenía español, ella hablaba en inglés. Muchos profesores que son internacionales que van a hablar en inglés. Entonces, es una mezcla de los dos. Lo bueno que tú mencionas era una transición más simple para mí, porque si bien es cierto, fuera de las clases yo todavía podía hablar español. claro. Entonces, una transición más tranquila. Am, para responder tu otra pregunta, ¿cuáles son los requisitos para escuela graduada de doctorado? Son los mismos. Ah, los mismos. Bien lo mismo los exámenes. Am, para maestría, yo no me acuerdo que me pidieran el TOEFL o el GRE. Para el doctorado sí era un requisito, el TOEFL y el GRE. Mm, Que son esos exámenes que te verifican tu conocimiento en inglés y tu conocimiento de cosas técnicas de escuela graduada. claro. Y ahí la transición fue más fuerte porque en Boston nadie va a hablar español. Claro, es totalmente inglés. Y el inglés es diferente también. Dentro del país tú vas a encontrar que en Boston posiblemente sea uno de los acentos más difíciles, Ah, porque no la sabía. gente no vocaliza todas las letras. Entonces, por ejemplo, la R no se pronuncia mucho, ah, Mm, la S también se la comen un poco. Entonces, el acento es bastante diferente. Y luego también, lo bueno de Boston es que es muy diverso. Hay mucha gente de muchos países. La mayoría de gente de escuela graduada acá son internacionales. Tú vas a mm. tener acentos de todo el mundo, ¿no? Acento de gente de la China, de la India, de Latinoamérica, de todo el mundo, ¿no? Entonces uno tiene que ajustar el oído para eso. Entonces una transición bastante interesante. Lo bueno es que te prepara, ¿no? Una vez que uno se acostumbra a esa transición, ya es más fácil navegar el resto del país. Claro. Y qué desafíos encontraste durante este doctorado, ¿no? Ya en Boston, en Estados Unidos. Wow. Honestamente, muchos desafíos. Entonces, tengo que seleccionar uno que sea el más relevante. Yo creo que para mí, y tal vez la mejor lección que yo pueda dar a alguien es que uno tiene que ser muy consciente de escoger la carga académica que uno quiere tener. Eh, yo venía muy emocionada de la maestría, que me había ido bien, venía muy emocionada de hacer el doctorado, y yo siento que fui muy agresiva en el primer año, en el doctorado. Yo cogí algo que se llamaba um, TAs o Teaching Assistantship. Yo tuve la Ah, opción sí, de hacer investigación, había sido aceptada por mi profesor en investigación, claro. pero yo nunca había enseñado y tenía la curiosidad de enseñar. Tenía ganas de dar clases porque la idea de hacer un doctorado es que uno va a terminar en la academia, o uno va a terminar siendo profesor, entonces tenía curiosidad de hacer eso.
Entonces me metí a dar clases mi primer año y daba clases a gente de bachillerato. Tomé también clases de escuela graduada, porque me faltaban algunos créditos. Ah, uno puede convalidar sus créditos de maestrías, uno no tiene que llevar muchas clases en el doctorado si tienes maestría, pero siempre hay una o dos clases que uno tiene que llevar, entonces tenía esas clases. Y acá hay un examen que se llama los qualifiers o los calificadores. Es un examen estándar en programas de doctorado que lo que miden es tu habilidad de investigación. Si uno es bueno investigador, vas a pasar los qualifiers. Si uno no lo pasa, tiene el segundo intento. Y si uno lo falla, entonces el programa rescinde la admisión. Entonces sales del programa y ya no puedes continuar en el programa. ¿Es un Eh, examen al inicio, durante o...? es una muy buena pregunta, porque lo que te digo, uno tiene que ser muy consciente de la carga académica. Y yo tuve la percepción que era un examen que mientras más pronto lo daba, salía de eso. Claro. Entonces decidí tomarlo en mi primer año. Entonces tuve el error, yo pienso, de dar clases, tomar clases, hacer un poco de investigación y dar los qualifiers, ¿no? Entonces eso honestamente casi me mata el primer año. Eso fue un gran, gran error. Luego aprendí con mis compañeros que entraron conmigo que todo el mundo espera tomar los qualifiers cuando ya pasó todas las clases, cuando ya no tiene que hacer. Estuvo al inicio nomás. Claro, uno puede esperar, uno puede pasar eso después. Ujú. Am, entonces, eso fue un gran desafío para mí, no tanta carga académica al inicio, porque no solamente uno está atravesando la carga académica que uno tiene, está también atravesando el choque cultural, el choque del ambiente nuevo, el choque de empezar de nuevo, ¿no? Entonces, La es familia también, que demasiado. está lejos. Exacto, ¿no? Extrañar la cultura, extrañar la familia, extrañar los amigos. Entonces fue demasiado en el primer año. Yo creo que ese fue el gran desafío, la gran lección es, trata de balancear porque el doctorado es una maratón, ¿no? Son varios años. No hay Son necesidad de hacerlo 5, ¿no? 5, pero puedes hacerlo en 3, puedes hacerlo en 7, puedes hacerlo en 10. Depende, ¿no? Depende cuánto tiempo lo hagas. Mi objetivo inicial era hacerlo rápido porque yo venía de una maestría. Solo tenía que ser un año de clases y después investigación. Yo decía 3, 4 años, lo acabamos rápido. Por eso también fue tal vez mi error en el primer año. Pero lo cierto es que tomar el doctorado de una forma más, de una mentalidad de que es una carrera larga, es la mejor estrategia, porque uno no se frustra tanto, uno disfruta más la experiencia, uno aprende mejor, uno se desarrolla mejor como investigador. Eventualmente las piezas van a entrar en su lugar y vas a terminar. Sin que al inicio no lo vi así, ¿no? Entonces, pues, eso fue un gran desafío para mí aprender. Y lo peor es que me hizo dudar de mi decisión, ¿no? Me hizo dudar de que si valía la pena hacer el doctorado, que esto era muy pesado, que la industria era más interesante, que los salarios en la industria eran mejor, las oportunidades laborales eran mejor, que para qué hacer doctorado, ¿no? Obviamente ahora no me arrepiento, ¿no? De haber acabado el doctorado, pero en ese entonces fue bastante complicado. Claro, me imagino. Bastante, bastante carga, como mencionas, ¿no? Entre la cultural, la familia, el peso de por sí de, de las clases, entre otras cosas. Y una curiosidad, en esa época que tú estabas realizando el doctorado, ¿a la par estabas trabajando o estabas netamente enfocada en el doctorado? Eh, Porque, bueno, igual Boston es un país, bueno, es una ciudad, discúlpame, es una ciudad cara en Estados Unidos. Ujú, ujú. Ya, es cierto. Acá hay una limitación en la parte laboral, pero una limitación que uno puede manejarlo. Yo venía con una visa F1, que es una visa de estudiante, que te permite estudiar y solo estudiar. Entonces, tener un trabajo independiente no estaba permitido, pero lo que Claro. estaba permitido era hacer internados. ¿Qué significa? Mm, Uno va por un semestre o un verano a la industria, trabaja como interno, generalmente el salario de interno de unos meses puede cubrir el salario de estudiante de un año. Entonces tiene la experiencia laboral y también tiene una ayuda económica bastante buena. En mi caso,
yo venía a Boston con dos ofertas. Una era de la universidad y la otra era de la industria. Yo tenía una compañía que me había ofrecido trabajar en la industria como ingeniero de software Ujú. um, en el primer verano, después de mi doctorado. Ellos sabían que yo estaba empezando mi doctorado, ellos fueron muy flexibles en darme tiempo de que pruebe cómo iba a ser con el doctorado. Y si no me gustaba, yo me iba a la industria, ¿no? Entonces, Claro. después de mi primer año que fue tan duro, obviamente decidí explorar esa oportunidad. Lo bueno es que yo tuve un advisor y todavía tengo una muy buena relación con él, que era muy, muy sabio. Y él lo que hizo fue darme la oportunidad de ir a la industria, pero en vez de irme a la industria como ingeniera, me iba a la industria como investigadora. ¿Qué significa? Mm, Él tiene contactos en la academia y en la industria, y hay centros de investigación en la industria que lo que hacen es tener internos de investigación. Uno hace investigación en el tema que uno está estudiando en el doctorado, de tal forma que las dos cosas se unan y estén conectadas. Entonces él me envió obviamente me conectó con un equipo de investigación en Boston y yo pasé las entrevistas y trabajé mi primer verano allá, decidirme en la industria, necesitaba ese cambio, ¿no? Tenía un año académico muy pesado y quería ese cambio. Ah, y honestamente me fue bien. Yo creo que fue la mejor decisión que mi advisor pudo haberme dado, porque a ese punto yo ya estaba dudando si el doctorado era bueno para mí, pero irme a la industria y trabajar con otra gente que tenía doctorado, con otra gente que hacía investigación, me hizo ver el beneficio de hacer un doctorado, me hizo ver que valía la pena que yo vaya de regreso a la universidad y termine mi doctorado, porque el futuro se veía muy interesante. Entonces, después de mi primer verano, después de trabajar en esa compañía, regresé a mi doctorado con más ganas a terminarlo. Casi, casi acabando el doctorado, hice otro internado. Ese internado decidí hacerlo acá en California, en el Silicon Valley. Me vine a Apple. La idea de ese internado era más consciente, quería ver la industria aquí, quería also también, parte de los internados, el beneficio que uno tiene es que generalmente te van a dar una oferta laboral de tiempo completo, que significa que van a esperar a que termines el doctorado y puedes unirte a la compañía de tiempo completo. Excuse me. ujú. Entonces, esa era la intención, ¿no? Entonces yo me vine a Apple. Esta vez no me vine por un verano, me vine casi por un año a trabajar aquí. Conseguí la oferta laboral, entonces fue una experiencia más consciente de cómo hacerlo. Entonces no pude trabajar independiente, pero con la visa de F1 te permiten hacer estas pasantías, estos internados. Claro. Interesante que menciones justo lo de Apple porque me gustaría conversar ahora referente a tu experiencia profesional, ¿no? Porque has ido aprendiendo bastante, ¿no? Desde pregrado, maestría y doctorado y bueno, me gustaría conversar sobre la experiencia profesional y cómo aplicaste todos esos conocimientos. La empresa de Apple fue la primera empresa en la que trabajaste ya en Estados Unidos, ¿correcto? No, como te comentaba, hubo otra compañía que se llama Analogic. Ah, Analogic ya. es una compañía menos famosa que Apple, mucho menos famosa que Apple, pero lo que hace Analogic es aceleración de procesamiento de imágenes a Mm, escala grande, que era mucho de lo que yo hacía durante mi doctorado. Ellos lo hacen específicamente en arquitecturas paralelas. Por ejemplo, tecnología que tal vez sea más conocida de esta compañía es cuando uno pasa por seguridad en los aeropuertos. Son los scans y todo eso. Inicialmente nació de esta compañía para poder ah, detectar, si hay objetos con líquidos en las maletas, o si hay objetos cortantes. peligrosos, Ujú. todo eso, ¿no? Entonces, eso fue la tecnología inicial de esta compañía. Luego la compañía creció a hacer otro tipo de scans y demás. Su foco de esta compañía es básicamente investigación. Es una compañía más pequeña que Apple, ah, pero es en investigación. So, esa fue mi primera experiencia en la industria aquí. Y después Apple fue una más larga, ¿no? Sí, creo que con Analogic estuve como 12 semanas y con Apple estuve como 9 meses, ¿no? Claro. Y luego siguió, ¿qué empresa después de esa en donde estuviste laborando? Me fui a Intel después de que acabé el doctorado. Tenía la oferta laboral de Apple, pero quería hacer investigación y Apple está más focalizado en la parte de la industria, en la parte de ingeniería.
Sí. Y yo quería hacer investigación, entonces me fui a Intel como lo que se llama acá Research Scientist, como sería un científico. Estuve ahí por un par de años. ¿Como un data scientist, quizás? El data scientist es más para la parte de modelos, Algoritmos. Ujú. la parte de generación de modelos de lenguaje máquina o ahora lo que se llaman los modelos de inteligencia artificial. Am, un research scientist no tiene que trabajar necesariamente en modelos de machine learning. Un research scientist puede trabajar en cualquier otro tema que sea investigación. Puede ser un research scientist que hace investigación en networking systems. Mm. Alguien que puede hacer investigación en arquitectura del computador, que era lo que yo hacía, ¿no? Mi doctorado era en arquitectura del computador. Entonces uno puede hacer investigación, es como que un nombre más genérico para hacer investigación en varias ramas. Am, Muy interesante, la verdad que puedes coger la rama que te llame más la atención, entre otras cosas. claro, esa es la idea, ¿no? Cuando uno entra como investigador a una compañía, la idea es que tú investigues en un área en el que tienes el área que eres un experto, pero al mismo tiempo que sirve a la compañía, ¿no? Porque al final del día estas compañías son tienen que tener profits, ¿no? Tienen que tener una ganancia. Entonces, ¿cómo viene esa ganancia? En forma de producto. Entonces, ¿cómo viene ese producto? La investigación tiene que acumularse ese Innovación, producto, ¿no? Entonces, más o menos claro, es la dinámica. Pero sí, estuve en Intel por un par de años y de ahí me fui a Microsoft y actualmente estoy en Microsoft. claro. ¿Ahí cuánto tiempo llevas en Microsoft? Creo que Casi ya 5 años. regular. Casi 5 años, bastante tiempo. Sí, me gusta mucho Microsoft, definitivamente. El cambio fue muy, muy bueno para mí. Me gusta el tema de investigación que yo hago, me gusta las oportunidades laborales, la parte de la cultura de la compañía, los desafíos tecnológicos, en fin, honestamente es muy agradable el trabajo que ahora mismo estoy haciendo. De toda tu experiencia laboral, ¿cuál consideras que ha sido como que el proyecto más desafiante o que has hecho más contribución? No sé, en Apple, en Microsoft, Intel u otra empresa. Muy buena pregunta. Oh, man. Eso es como que a uno le pregunte qué escoger a su hijo favorito, yo creo. Sí, totalmente. Un poco difícil, pero siempre hay uno, aunque no lo queramos decir, siempre hay un hijo favorito. Am, es una pregunta muy interesante. Déjame respondértela en dos formas. A Hay un ver. proyecto que a mí me apasiona mucho que hicimos en Intel, Ujú. que tomó un ámbito y de alguna forma explotó grandemente, mucho más allá de las ambiciones que inicialmente teníamos para el proyecto. Te voy a escribir un poco de eso. Entonces, me parece que ese proyecto fue tal vez el más interesante porque sobrepasó nuestras expectativas de lo que se podía hacer con ese proyecto. Tal vez el proyecto que es más interesante en términos de impacto masivo, ¿no? Cuánta gente ha sido afectada por eso, posiblemente es el trabajo que hice en Microsoft. Algunas cosas que yo hice en Apple, posiblemente toda la gente que usa la tecnología Apple lo va a ver, trabajaba mucho en la parte se llama la parte de metal processing. Metal processing es un layer, un nivel en la parte de algoritmos, que lo que te permite hacer algoritmos de procesamiento de imágenes para la cámara, ¿no? Si digamos quiere hacer un zoom in, un zoom out, scale in, scale out, todo eso quiere hacerlo bien rápido. Básicamente eso es lo que yo hacía allá. Entonces, gente que tenga esa tecnología en el celular posiblemente vea un poco el trabajo que yo hice, que esté masivamente distribuido. Muy interesante todo eso, pero no era muy como que innovativo de alguna forma. Bueno, me estabas comentando sobre el segundo proyecto que también te apasionó. Continúa. Sí, el proyecto que te comentaba, tal vez que superó las ambiciones, era un proyecto bien interesante por las aplicaciones que uno puede tener. Básicamente, en resumen, la idea era sacar la parte cinética de una persona que era un atleta profesional, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene a Messi y está por meter un gol, podemos definir la parte cinética de sus movimientos físicos, que nos defina por qué Messi es el atleta que es, ¿no? Que cuán rápido mueve las rodillas o cuál es el ángulo en el que mira. Uno puede extraer todo eso desde un punto de vista de inteligencia artificial y puede también crear una parte tridimensional, ¿no? Entonces puedo tener la parte completa
de los kinetics, de la parte de movimiento de esa persona. Y eso era muy fascinante para hacerlo. Entonces la idea era cómo lo hacemos en tiempo real, ¿no? Entonces cuando teníamos un video de un partido de soccer, de fútbol, podíamos sacar unos segundos y sacar la parte cinética de Messi. Y con eso uno puede tener un montón de aplicaciones, ¿no? Una de las aplicaciones que uno podía tener era, una vez que saca la parte esqueletal, que está en 3 dimensiones, uno puede crear un mesh de una persona y lo pones en el cuerpo, en la parte esqueletal de Messi, y de pronto eres tú jugando como Messi, ¿no? Entonces se Mm, genera mucho para la parte de videojuegos, se sí. genera mucho para otras áreas, ¿no? Entonces, el proyecto fue muy exitoso, y esto era en Intel, que Intel no trabaja con videojuegos, tampoco trabaja con imágenes, ¿no? Entonces, lo que hicieron Intel fue negociar esta idea, que se convirtió en una patente fuerte, con compañías de videojuegos. Entonces, por ejemplo, Wow. exploramos a Electronic Arts, que son los dueños de FIFA, para ver cuánto nos pagarían por esta idea, ¿no? Porque generalmente lo que sucede con estas compañías de videojuegos es que ellos contratan a los jugadores profesionales, les ponen un montón de sensores en el cuerpo y Mm, hacen la parte de cómo se mueven en la parte cinética, ¿no? Con estos sensores. Nosotros le estábamos ofreciendo que se podía hacer esto básicamente por un video en internet. Entonces ellos estaban muy interesados. También hablamos mucho ahorro. mucho ahorro. Hablamos también con la gente de Konami, que también tienen otro juego de fútbol. Y yo creo que la parte de Konami fue más interesante porque es una compañía japonesa. Entonces, esta era una discusión bien grande entre compañías grandes que hablaban de millones de dinero que se tenía que negociar por esta idea, que a un grupo de 3, que en este caso éramos 3 que habíamos hecho esto, se nos había ocurrido. Entonces, esto definitivamente superó nuestras ambiciones, se generó mucha atracción, tuvimos que ser parte de estas discusiones, de estas mesas que son más interesantes de negocios. Si no me preguntaste, por ejemplo, la MBA, o alguien que haga un MBA, sería muy buena este tipo de discusiones. En mi área, que yo era investigación, era fascinante ver todo esto. Entonces, ese era un proyecto interesante. El proyecto que tal vez tuvo más impacto, o que va a tener más impacto, es el proyecto que vengo haciendo en Microsoft por los últimos años. Hace unas semanas tuvimos una conferencia que se llama Microsoft Ignite, y en ahí se reveló el proyecto que hacía, que se llama Maya 100. Maya 100 es un chip, es un silicon. Lo que hace es inteligencia artificial. El diseño de silicon es para hacer inteligencia artificial. Es una de las primeras veces que Microsoft hace un hardware que es dedicado para una tarea en específica, que en este caso va a ser inteligencia artificial. Entonces vengo trabajando en eso por los últimos 4 o 5 años. Entonces fue interesante que todos esos años se han acumulado en ese lanzamiento de tecnología y el impacto que esa tecnología pueda tener. Yo creo que esos dos proyectos tal vez serían los más interesantes que yo he trabajado. Totalmente, son súper interesantes. Mira, te cuento, yo, como te comentaba, soy ingeniera estadística y me siento en la batalla en si estudiar un MBA, justo por eso también te preguntaba, o irme a la parte de investigación, ¿no? Que justo es el camino que tú has seguido y la verdad, con todo lo que comentas, se me hace más difícil aún ahora la decisión. Pero bueno, una curiosidad que creo que a varias personas les interesaría cuando escuchen el podcast es ¿cómo es el día a día de Fanny como Principal Research Engineer Manager en Microsoft, ¿no? ¿Cuáles son las tareas cotidianas? ¿Qué es lo que normalmente ves o haces? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que se puede clasificar en dos cosas. Una es tareas de investigación y otra es tareas de gerente, de manager. Tareas de investigación, yo creo la mayor parte de mi tiempo va a estar dedicada en dos cosas. Una es ver qué es lo que está pasando en el state of the art, que se dice, en la parte de la comunidad, que son las últimas contribuciones y novedades de la comunidad. Y lo otro es discusiones técnicas de los diferentes proyectos de investigación que tenemos y cuáles son los diferentes desafíos que estamos resolviendo. Y obviamente parte de eso también involucra algunos ciclos míos, dedicarme a codificar. A mí todavía me gusta codificar.
y siento que es una parte en la que yo puedo internalizar mejor las cosas. Obviamente ya no soy tan experta como lo fui al inicio porque no dedico mucho de mi tiempo a eso. Generalmente son las personas en mi equipo que van a hacer la parte más difícil de codificar. Yo voy a estar más a la parte de nivel alto de revisar y de tener la visión. La parte de líder, de manager, en la parte de líder uno se dedica más a la parte de visión y estrategia, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que queremos, am, qué es lo que queremos completar? Y cómo ese particular desafío o proyecto que estamos haciendo ayuda a la misión de la organización, ayuda a la misión de la compañía, ¿no? ¿Cómo continuamos con eso? Entonces, mucha de la parte de estrategia en términos de cómo en qué tiempo vamos a desarrollar las diferentes features o los diferentes proyectos, cuál sería ser nuestra focalización, cuántos recursos necesitamos, quiénes deberían dedicarse a qué cosa. La otra parte como líder, cuando tienes gente que reporta a uno, es preocuparte que todos estén apasionados con lo que están haciendo, que se sientan que el trabajo que hacen es muy importante, que hay un reconocimiento, que hay una visibilidad, que ellos están teniendo una carrera al final del día, ¿no? Cada uno tiene una visión en su carrera. Entonces, estar pendiente de que esa carrera esté siendo fructífera para ellos, ¿no? Que realmente les guste. Entonces, es un poco de diferentes áreas. Entonces, depende del día. A veces voy a tener muchas reuniones en la parte de liderazgo, otros días voy a ser más en la parte técnica. A mí me gusta más la parte técnica, disfruto mucho más esas reuniones, pero yo creo que el conglomerado de cosas es lo que generalmente va a ser un día a día mío. Qué interesante, la verdad. Entonces, ahora estás un poquito más metida en todo el mundo de gestión. Supongo que extrañas un poquito quizás la parte de codificación o te sientes cómoda en esta nueva etapa de tu vida actualmente de manager. Ya, es una muy buena pregunta. Honestamente, en los últimos meses ha habido una transición para que yo tenga más tiempo para la parte técnica. No tanto codificación, pero más para la parte técnica. Por lo que tú dices, sentía que am, había una más afinidad personal en la parte técnica, que en la parte de gestión, ¿no? La parte de gestión es interesante, pero te quita tiempo en la parte técnica. Entonces yo quería estar más metida en la parte técnica. Lo bueno es que uno tiene una carrera fluida acá, que significa que uno puede como que cambiar el rumbo un poco como va creciendo la carrera. Entonces me dio la oportunidad de tener más tiempo dedicado a la parte técnica, que significa discusiones técnicas y demás. Involucra codificación, no tanto al nivel que antes lo hacía, pero involucra un poco de codificación. Y yo creo que lo suficiente como para que yo me sienta cómoda de que puedo internalizar las ideas. A veces codificar te ayuda mucho a internalizar las ideas. Entonces yo creo que ese balance que tengo ahora es muy bueno. Estoy feliz con ese balance. Obviamente va a haber épocas en las que una área va a necesitar más de mi tiempo que otra área, eso todo depende, pero por ahora yo creo que es interesante que todo eso sea fluido. Claro, y lo bueno es que de por sí, al dirigir a tu equipo, tú ya pasaste por esas etapas en algún momento, ya viste todo el proceso, entonces eres mucho más capaz y hábil para poder dirigir, cómo ver los códigos o algoritmos o etc., pues, ¿no? Cierto. Como líder, uno, por ejemplo, va a hacer mucho la revisión de código, va a hacer revisión de bugs, vamos a hacer un triage de bugs, ver qué errores ha habido en el sistema. Uno cuando tiene experiencia de haber pasado por eso, entonces tiene más am, capacidad de encontrar los potenciales soluciones o cuál sería el camino de solucionar los diferentes errores que existen en el sistema. Entonces ayuda mucho a guiar al equipo, haber tenido esa experiencia, ¿no? Haber empezado de ese rol y crecido. En ese aspecto sí, definitivamente uno todavía es parte de la discusión de código, pues, la revisión, la calidad, la parte de infraestructura, la parte de integración, todo eso es todavía parte del rol de uno, ¿no? Buenísimo. Ahora me gustaría conversar un poquito sobre la investigación las investigaciones realmente que has realizado en su momento y bueno, y sigues realizando. Me comentaste sobre que estuviste un poco involucrada en la obtención de una patente en su momento, en Intel, creo, ¿no?
Ah, Tengo varias patentes de diferentes temas en Intel, en Microsoft. Mucho de la investigación siempre va a terminar en una patente cuando estás en la industria. claro. ¿Puedes comentarnos sobre alguna otra más? De repente, ¿es alguna otra patente aparte de esta que mencionaste? Oye, sí, la patente que te mencioné fue, que causó mucho atracción tal vez por el tema de las negociaciones entre compañías grandes, que será de la parte cinética, la parte de esqueletal en 3D de estos jugadores profesionales. Am, la otra patente que, honestamente tengo varias patentes, entonces estoy tratando de ver qué otras patentes tengo que son interesantes para la comunidad. Muchas de las patentes que tengo en Microsoft son más relevantes a la parte de computación de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden utilizar para acelerar el proceso de ejecución de diferentes algoritmos? No son tan atractivas como esa aplicación que escribí, son más técnicas, ¿Técnicas? son más técnicas, sí. ¿Y tú también te involucras en la gestión de estas patentes o y hay un equipo aparte que se encarga de esta negociación? No, es un equipo. Básicamente como inventor, el proceso, eso va en diferentes compañías, yo creo que es estándar acá. Uno somete una idea eh, novedosa, ¿no? ¿Verdad? Que nunca se ha hecho. Y luego es un proceso, es un grupo dedicado a las patentes que van a revisar estas ideas y van a decir si esta idea vale la pena la inversión financiera que la compañía tiene que hacer para someterla a la parte, uno tiene que someter acá a lo que se llama US Patents Office o una oficina de patentes del país para que esa patente sea aprobada y reconocida nacionalmente. Excuse me. Y la otra es que si la patente es muy importante, tiene que salir fuera de los ámbitos nacionales y tiene que ir a la parte, generalmente va a la Unión Europea. Entonces hay otra oficina de patentes que hay que someter la idea. Entonces todo este proceso de gestión, de someter, de seguimiento, lo hace el equipo de patentes, ¿no? Como inventor, uno lo que hace es someter la idea. Luego una vez que la idea es aprobada, am, una serie de abogados se reúne con uno, abogados con especialización en hacer patentes y la parte técnica, se Claro. reúnen con uno y desarrollan básicamente el documento de patentes, que son cientos de páginas, y uno como inventor es parte de la revisión técnica de esos documentos. Pero el resto de proceso y seguimiento es un grupo independiente. Buenísimo. Y bueno, ahora hablando un poco de los Trend Talks, me gustaría conocer, ahora que está, bueno, de moda, bueno, acá en Perú está un poco de moda, seguramente en Estados Unidos ya no será tanto de moda todo lo que es ChatGPT, la inteligencia artificial orientada a textos, NLP, entre otras cosas. ¿Te has involucrado en algún proyecto orientado a textos en tu experiencia o has sido más enfocado, como mencionabas, en todo lo que es imágenes o has visto de cerca un poquito ese tipo de proyectos? En realidad los dos. En Intel era bastante imágenes, que son la parte de redes neuronales de convolución, que en esa época, en 2017, 2018, era más la academia estaba moviéndose para CNNs, redes convolucionales. Y en el 2018 salió uno de los primeros papers que fundamentó lo que se llama, um, lo que son los LLMs, los Large Language Models, los lenguajes largos de lenguaje. Entonces, a partir de entonces, yo creo que toda la comunidad se focalizó en la parte de texto. Desde el 2018, 2019 para adelante, yo estoy trabajando con NLP, lo que dices, Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. La arquitectura de GPT, que tú dices ChatGPT, es algo de una tecnología que se introdujo hace unos años y que está dominando ahora el mercado. Entonces, toda esa arquitectura de GPT está dominando diferentes otros modelos que han sido lanzados desde entonces. Entonces, básicamente el trabajo que vengo haciendo en los últimos 5 años en Microsoft ha sido en todo en texto. Ahora estamos pasando por Mm, esta fase que son los multimodals, que son texto e imágenes juntos. sí. Pero recientemente ha sido todo texto, ¿no? Todo el tipo de modelo que estamos teniendo, la mayoría de gente yo creo que trabaja con modelos de texto a este punto. Claro, la verdad que a mí, por ejemplo, me parece mi tesis de pregrado,
va orientada justo a todo el mundo de NLP, texto, y la verdad que siento que hay tanta información cualitativa, textos, encuestas, comentarios, entre otras cosas, que hay tanto por analizar, así que, y sobre todo ahora que es un boom, ¿no? Con todo lo que es el ChatGPT, buenísimo. ¿Cómo ves todo el mundo de la IA en el futuro? ¿Cuál es el panorama que tienes sobre esto? Ya que cada vez va avanzando mucho más rápido. ¿Qué es lo que opinas sobre esto? Es una muy buena pregunta. Honestamente, si me hubieras preguntado hace unos años, hubiera respondido que inteligencia artificial iba a dominar cada área, de conocimiento humano, pero no pensé que iba a ser tan rápido, ¿no? Ahora, por ejemplo, a finales del 2023, yo creo que la mayoría de áreas de desarrollo, de investigación, están siendo dominados por inteligencia artificial, ¿no? O sea, nómbrame una financiera, en algoritmo de inteligencia artificial, la parte de biotecnología, la parte de descubrimiento de curaciones de drogas, todo es inteligencia artificial. Nombra alguna área de conocimiento y posiblemente inteligencia artificial va a estar ahí. Entonces, es sorprendente la adaptación y la evolución que ha sucedido con eso. Entonces, desde este punto y con ese conocimiento, ¿cuál sería lo que venga más adelante? Es un poco difícil de decidir porque la adaptación ha sido tan masiva y tan rápida, y el problema es cuando uno, con una tecnología se adapta tan rápidamente o hay una adaptación tan masiva, tan rápida, es que va a haber ciertas limitaciones de escalabilidad, ¿no? ¿Qué significa? Que la gente va a usar esto y tal vez la tecnología no está madura lo suficiente para eso, para cualquier aplicación que estén usando, por el término de safety, de que no es seguro, de que hay problemas de privacidad, de que tal vez no está establecido dentro del punto de bias, sino que tal vez tiene desventajas desde el punto de vista de reconocimiento o de calidad de respuesta. Eso es por un lado. La otra parte de escalabilidad es no tenemos los recursos o la mayoría de gente común que no tiene acceso a estos centros de datos masivos de cientos de computadoras, no van a tener los recursos de poder correr estos modelos tan grandes. Incluso la gente que tenga este acceso a correr estos modelos grandes son muy, muy caros. Entonces también hay un problema en general hay un problema de escalabilidad, ¿no? Cuando hay tanta adopción, no va a haber un sistema que va a soportar eso. Yo creo que lo que va a suceder con ese, ¿no? Con ese preámbulo es que va a haber un breakthrough, una contribución masiva en empezar a ser más inteligentes en la parte masiva del modelo, ¿no? En reducir un poco el tamaño del modelo para que sea más asequible a más gente. Hay un fuerte push en la comunidad para que todo sea open source, cosa que la gente en general, que no trabaja en la academia o no trabaja en centros de investigación, puedan acceder a este modelo, que sea más democratizable. Democratizable significa que todo el mundo tenga acceso sin limitaciones, ¿no? Entonces yo creo que va a haber Claro. un empuje en eso, de que sea más asequible, de que sea democratizable, de que la gente pueda tener acceso a estos modelos y correrlos incluso sin tener estos accesos de centro de datos. Entonces, hacer el modelo más pequeño, técnicas de hacerlo más eficiente el modelo definitivamente va a ser parte de eso. Um, Dentro del punto de vista de arquitectura del computador, que es más mi área, definitivamente hay una explosión de hardware. Hay un montón de compañías que están creando su propio silicon para ejecutar eso. Yo creo que eventualmente eso se va a normalizar. Finalmente hay uno, dos, tres tipos de silicon que van a ser más estándar. Creo que eventualmente eso va a ser más reducido. Y la última parte que yo creo que va a ser más fuerte, dos cosas que van a ser fuertes. Una va a ser la parte de seguridad, de safety, la parte ética dentro de esa misma umbrella, ¿no? Cómo hacer inteligencia artificial desde el punto de vista de que es seguro para todos. No hay muchos errores Correcto. ahorita en inteligencia artificial, es cómo hacerlo para que lo que se llama AI alignment, ¿no? Alineamiento de inteligencia artificial, que se alinee a los valores de sociedad que tenemos, que se alinee a los valores humanos que tenemos. Tiene que haber todo un proceso de investigación por eso. Y la última es la parte de sostenimiento, sustainability.
correr uno de estos modelos toma, dependiendo de qué tipo de ejecución quieres, pero si hacemos entrenamiento y estos grandes modelos que están hablando en los cientos de billones de parámetros, toman mucho tiempo, ¿no? Consumen muchos recursos y eso genera mucho, lo que se dice carbon footprint, que son muchos um, contaminación al ambiente. Entonces, ¿cómo hacerlo eso más eficiente? Entonces, eso yo creo que también va a ir de la mano en cómo reducir el modelo, hacerlo más eficiente, hacerlo más barato para ejecutar, no consumir tantos recursos, no contaminar tanto el ambiente. Yo creo que va a haber una evolución en todo eso, ¿no? Yo no creo que se pare la adopción, yo creo que la gente va a querer seguir usando, pero yo creo que vamos a tener que ser más conscientes en cómo desarrollamos la tecnología que realmente nos permite seguir usándolos, ¿no? Que no abusemos tanto, pero que nos permite seguir usándolos de una forma más moderada, más consciente con todo el ecosistema que tenemos ahora. Un gran mensaje, la verdad, porque está avanzando muy rápido, como tú mencionas, ¿no? Y tiene muchos pros y muchos contras de repente hacia la delincuencia, cómo usan para el mal, quizás, ¿no? Mm. Esta inteligencia, ¿no? Pero interesante. Y bueno, ya finalizando este capítulo, me gustaría hacerte una pregunta un poco alejada a todo esto, de repente un poco de tus pasatiempos o intereses fuera del ámbito profesional, como es Fanny en sus días libres, ¿no? Quizás. Esa es una muy buena pregunta. A mí me encanta viajar. Y yo y mi esposo hemos visitado, y teníamos siempre en la mente la meta de conocer todos los continentes. Creo que Wow. vamos tal vez 3 o 4 por ahí. Am, pero yo creo que la fascinación de viajar viene de mi fascinación de conocer otras culturas, de mi fascinación de entender otros puntos de vista. Algo que a mí me encantó al venir acá a estudiar escuela graduada es conocer la forma de vida de otras personas que son completamente ortogonales a la mía, ¿no? Ver su punto de vista y la forma de cómo ven la vida me fascina, y eso se traslada a muchas cosas, se traslada a la parte verbal, cada lenguaje, por ejemplo, hablar en inglés y hablar en español es muy diferente, la misma persona, pero es muy diferente, y hay ciertas partes El cognitivas, tono de voz a veces el tono de cambia un voz, la poquito. parte cognitiva se estabiliza mejor en un lenguaje que otro. Entonces, lo mismo sucede cuando uno interactúa con una comunidad, lo otro. Entonces, viajar me llena mucho de eso, de ver cuán diversos somos, cuán diferentes somos y al mismo tiempo cuán parecidos somos. Entonces es fascinante. Entonces, mucho de nuestro tiempo libre lo dedicamos a viajar. Si no hay posibilidad de viajar, para mí leer, me encanta leer. Es un pasatiempo. Generalmente me gusta leer sci-fi, la ciencia ficción. Ah, Soy fascinante de alejarme un poco de la parte técnica cuando leo. En general eso, ¿no? Mis pasatiempos. Me acuerdo que cuando era más joven me gustaba jugar voleibol, pero ya no tengo el mismo cuerpo de antes, me duelen las piernas, entonces ya no puedo hacer eso. Pero en general ese sería mi tiempo libre, cómo lo dedicaría. no, yo concuerdo contigo, la verdad que viajar te transporta a otro mundo, otra cultura, conocer nuevas personas, también es muy relajante, ahí coincidimos, es un pasatiempo que yo también amo. Y bueno, mencionaste que también te encantaban los libros, algún libro que puedas recomendarnos, que motive o que te guste mucho quizás. Wow, es una buena pregunta. Ahora mismo estoy leyendo Asimov, de nuevo. Bueno, Ah, de nuevo, te gusta mucho. lo que pasa es que Asimov, no, para los que no conocen Asimov, era un profesor de química que le gustaba mucho escribir acerca de ciencia ficción. Entonces, él fue el que escribió el libro de Al Robot, que luego eventualmente lo hizo Will Smith, en la película Yo Robot. Entonces habla mucho de la parte de futurística, ¿no? De la parte tecnológica futurística. Entonces, Asimov, muchos de sus libros am, son fascinantes porque habla mucho del futuro, y de lo que podría suceder con la humanidad en el futuro, ¿no? Habla de, por ejemplo, el libro que ahora estoy leyendo se llama Los océanos de Venus. Entonces habla de la idea de visitar Venus, que en un futuro tenemos ya un espacio en Marte y tenemos una población de gente que crece en Marte y otra gente que crece en Venus. Entonces la idea es viajar a los océanos de Venus. Este libro fue escrito en los 1950, incluso ¿Cómo más se antes, llamaba? Disculpa, el de Venus que los mencionaste. océanos de Venus.
¿cómo? Océanos de Venus. Ah, los Venus océanos Ocean. de Venus. Buenazo. Y ese libro que mencionaste al inicio de Asimov tiene un poco parecido a Asmodeus, creo que se llama, un libro que tiene 3 capítulos, no sé si lo has visto, que habla cómo No, fue la humanidad, qué es lo que se viene para la humanidad con toda la inteligencia artificial, entre otras cosas. no, ese no me lo conozco. Me, Hay me un recordó bastante a ese libro, justo cuando mencionaste el de Asimov. okey. Hay un libro muy clásico, es una serie de libros que se llama, Fundaciones, de Asimov, yo creo que es el libro más famoso. Entonces, Fundaciones habla un poco eso, ¿no? De cómo, la humanidad ha evolucionado en generaciones. Entonces, puede ser que sea el libro que te refieres tú, pero en general Asimov escribe mucho de la parte futurística él lo escribió eso en los 50, antes de los 50, ¿no? O sea, hay mucha evolución de entonces, de sus conocimientos científicos ahora. Por ejemplo, Venus, que te decía, los océanos de Venus, ahora se ha descubierto que no hay agua en Venus. Entonces, mucha de la parte técnica que él puso en el libro ya no es válida ahora. Entonces, es interesante ver esa evolución. Entonces, me gusta mucho eso. Si yo recomendaría a un autor de ciencia ficción sería Asimov. Claro, buenísimo. Yo lo apunté ya porque me llama bastante la atención, así que a ver si lo leo. Ojalá. Y buenísimo, buenísimo todo lo que comentas. Bueno, si pudieras ya finalizando, si puedes dar algún consejo a tu yo más joven al comienzo, ¿cuál sería? Wow. Yo creo que el mejor consejo que yo voy a dar es creer en uno mismo y perseverar. A pesar de que haya muchas voces alrededor que digan que no se puede, no hay peor intento que el que no se hace. Entonces, y no tener miedo, ¿no? Yo creo que mucha gente tiene miedo a lo desconocido y no se dan cuenta que en lo desconocido está lo interesante, ¿no? En el desafío. Entonces, eso va de la mano con perseverar, escuchar la voz interna de uno y confianza en uno mismo, ¿no? De intentar lo que uno quiere y si no funciona, está bien. Uno aprendió la lección, uno aprendió algo también de los errores, pero el punto es perseguir esos sueños, ¿no? Aunque se vean muy lejos, si quiere intentarlos. Qué hermoso. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de cerrar este episodio, quiero agradecer a nuestros oyentes por sintonizarnos. Su apoyo significa mucho para nosotros. Y bueno, Fanny, ha sido un placer totalmente tenerte el día de hoy. ¿Podrías compartirnos quizás cómo podemos seguirte o ponerte en contacto de repente sobre algunas publicaciones que hagas? No sé, LinkedIn o como gustes. Of course, absolutamente. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jacqueline, por manejar la charla. Disfruté muchísimo de la conversación, cubrimos un montón de tópicos. Estoy realmente impresionada de todo el tópico que hemos cubierto. Para que me sigan, generalmente uso LinkedIn. Yo creo que cuando Twitter, antes de que se transformó en X, era más interesante eso. No uso tanto Twitter, pero en LinkedIn me pueden encontrar, búsquenme con mi nombre completo, Fanny Nina Paravecino. Encantada de conectarme con cualquier oyente, encantada de responder preguntas. Yo siempre estoy pendiente de mis mensajes. Así que por favor, conéctense conmigo. Encantada de conectarme con todo el mundo y de vuelta, muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho la charla hoy. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, eso es todo para este episodio de Inteligencia Artificial y Alto Rendimiento. Les agradecemos por sintonizar. Y bueno, si les gustó la conversación, no olviden suscribirse. Y bueno, si vienen nuevos episodios. Muchas gracias.